Les comenté la clase pasada que había uno de los pares craneales que en particular era el más grande. ¿Cuál era? El trigémino. Exactamente. ¿Cuántas ramas quedamos que tenía el trigémino? 3. Tres. Por eso, tri. Exacto, tri. Muy bien. ¿Y qué reflejos era lo que abarca la primera rama del trigémino? ¿Cómo está? ¿Cuáles eran los reflejos que comentamos ayer que abarcaba la primera rama del trigémino? La rama oftálmica. Sensorial. No. O sea, es un nervio que en parte es sensorial, pero hablamos de dos reflejos. El en de la particular. córnea y del párpado. Ajá. Bueno, el de la córnea involucra el del párpado. Ese es uno, el de la córnea. ¿Cuál otro? La pupila. No, perdón, no. O sea, sí hablamos de ese, pero ese no es del trigémino. ¿Lo del lagrimeo? Exacto, ajá. Quedamos que el corneal, ¿cuál es la rama aferente? En el corneal, ¿cuál es el que recibe el estímulo? ¿Qué tiene que pasar para que se active el reflejo corneal? ¿El facial? No. O sea, sí es el facial, pero esa no es la rama aferente, es la eferente. Ah, ok. Porque ¿La el facial óptica? inerva, no, ese es del pupilar. El facial inerva, ¿qué músculo que está involucrado en el reflejo corneal? También lo comentamos la vez pasada. El orbi, no sé qué. Ajá, orbicular. Exacto. Muy bien. La rama temporal del facial va a inervar al orbicular del ojo o del párpado, que es el que hace que cuando estimulamos la córnea con un Q-tip o con algo así, con un algodoncito, se estimula la rama nasociliar del trigémino, la primera rama. Entonces la respuesta ocurre a través del facial, porque el facial va a inervar al orbicular. Y el otro reflejo que habíamos comentado era el del lagrimeo, a través también de la estimulación del trigémino, de la primera rama, y el eferente también es el facial. ¿Sí? Ahorita comentaba una de sus compañeras el pupilar. ¿Por qué el pupilar no? Porque no es del trigémino. ¿Cuál sería la rama aferente? O sea, a través de quién va a entrar el estímulo. Ese sí es del óptico, ¿no? Otra. Sí, es del óptico, exacto, porque el estímulo es luminoso. Y quedamos que el nervio óptico es puramente sensorial. Entonces, si le pones la lamparita a tu paciente en el ojo, ¿qué respuesta va a haber? ¿Sí pone qué, perdón? Si a un paciente lo estás explorando y le pones la lamparita en el ojo, una lamparita, ¿qué va a pasar? ¿Quién expuso el nervio óptico? Creo que fue Cintia, ¿verdad? Sí. ¿Andas por ahí, Cintia? Sí, doctora. Se contrae la pupila, nada más que Ajá. no me acuerdo el nombre bien así, pero es no, midriasis es la dilatación, ¿verdad? Ajá. Palabra grande, pupila grande. Ajá. Midriasis. Miosis. Ajá. Miosis. Miosis, exactamente. ¿Por qué miosis? Se ¿Quién va a ser contrae. el...? Exacto. Hay contracción de la pupila por el constrictor, que está inervado por el tercer par. Entonces aquí la rama aferente es el segundo par y eferente va a ser el tercer par. Que tenemos pendiente hablar también de esos. Bueno, reforzar un poquito, porque ya los habíamos revisado un poco. Entonces, ¿les parece si antes de pasarnos al octavo, damos una revisada rapidísima del tercer y cuarto par? Sí. Sí, por favor, doctor.
Denme un segundito. Les voy a compartir mi pantalla. Si me escucho cortada o algo me dicen, porque creo que mi internet tampoco es muy bueno que digamos. Entonces, tercer paso. Bueno, antes de hablar del tercer paso específicamente, para hablar de los patrones de movimiento ocular. El ojo tiene varios músculos alrededor de él que nos permiten que pueda tener ciertos movimientos. Entonces, esta imagen ya nos engloba todo. Hacia dónde nos va a llevar cada músculo y qué nervios va a inervar cada músculo en particular. Por ejemplo, aquí tenemos 3 nervios craneales que van a tener relevancia en cuanto a movimientos oculares, que son el tercer, cuarto y sexto par. Tercero, ¿cómo le podemos llamar? ¿Cómo se llama? Tiene varios nombres. 3, se me ocurren 3. Al tercer nervio, Ajá. Tiene 3 nombres el tercer par. Bueno, oculomotor, motor ocular común o motor ocular externo, ¿sí? Ese es el tercer par. Y de hecho, es quizá no el más importante, pero sí el que tiene más funciones en torno al ojo, porque nos va a inervar más músculos. El recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Si se fijan, de los músculos que tienen como movimientos más sencillos, que son los rectos, inerva 3. Todos excepto el lateral, porque el lateral es del sexto par, que es el abducens. ¿Qué quiere decir abducir? ¿Es como absorber o como jalar? Ajá, como jalar, pero vamos a jalar algo de la línea media hacia afuera, hacia lo lateral. Entonces el mismo nombre del par, porque ahí hay confusión a veces de cuál nervio inerva cuál músculo. El mismo nombre del sexto par te está diciendo qué músculo va a ir a inervar. Si te está diciendo que va a jalar hacia afuera, hacia lo externo o hacia lo lateral, pues el abducens lógicamente nos va a dar el par. Nos va a ir a inervar el recto lateral. Aquí les pusieron una nariz como para que se den una idea hacia dónde nos va a llevar cada músculo. Entonces nos queda uno, que es el troclear, que es el cuarto par. ¿Sí? Ese va a inervar solamente el oblicuo superior. Y además de en sí la movilidad del globo ocular, el tercer par va a tener también implicación al nivel de el párpado, con el elevador del párpado, levanta la ceja y constriñe la pupila, como ya comentamos. Esta es una imagen un poquito más detallada donde vemos ya cada músculo en particular. También hay que tomarla en cuenta. Y aquí una manera un poquito más fácil de aprenderla con una fórmula. Ahí sí que como a cada quien se le acomode, se lo pueden aprender de diferentes formas. Las parálisis. Como en todos los nervios ya ven que les comenté, sabiendo qué hace cada nervio, si hay parálisis, pues se pierde esa función. Hay muchas causas, entre ellas problemas vasculares cerebrales, aneurismas o tumores. Que aquí en aneurisma no hablamos tanto como de si se rompe. O sea, si se rompe sí puede haber problemas. Pero más bien un aneurisma, por ejemplo, que nada más esté ahí de manera obstructiva, pues puede haber alteración. El oculomotor, como ya les había comentado, tiene varias funciones. Una de ellas es mover el ojo hacia arriba y de manera medial, porque justo va a inervar el recto superior y el recto medial. El elevador del párpado para levantar el párpado
y constricción pupilar a través del esfínter de la pupila. Las fibras parasimpáticas vienen de un núcleo que se llama núcleo de Edinger-Westphal. Ahorita vamos a ver dónde se ubican las fibras del parasimpático en este nervio, que eso también es importante. Entonces, si el nervio está paralizado, el ojo se va a ir hacia afuera y hacia abajo, hacia lo lateral, porque lo va a jalar el abducens, y hacia abajo, porque ya no va a estar funcionando el otro nervio que habíamos visto por acá, el otro músculo, que es el oblicuo inferior. Si el oblicuo inferior lo jala para lo medial y hacia arriba, no tenemos ese músculo, entonces la fuerza va a ir hacia afuera y hacia abajo. No sé si hasta aquí está quedando claro. Sí. ¿Alguien sabe cómo puedo poner un apuntador al momento de proyectar la pantalla? Que no sale mi flechita. En la misma esquina ahí sale, creo que 3 puntitos a veces y da a un lado de las flechitas, creo. Perdóname. No sé dónde. Bueno, si quieren así para que se vea mejor. Entonces decíamos, si está perdido el recto superior, no, está paralizado el oculomotor. Entonces no podemos llevar el ojo hacia arriba, no lo podemos llevar hacia lo medial, va a predominar hacia afuera y hacia abajo, ¿sí? Que es lo que hace el oblicuo superior. Este es el que nos va a dar el movimiento. Y el abducens, porque este está paralizado, ¿sí? Se nos va a ir hacia abajo y hacia afuera. La pupila va a estar dilatada porque también está perdido la constricción pupilar y va a haber ptosis porque está perdido el elevador del párpado. Entonces, así es como se va a ver la parálisis. La regla de la pupila. Generalmente ya comentamos que así es como se va a ir la trayectoria del ojo, pero dependiendo de cuál sea la causa, es si va a haber dilatación de la pupila o no. Si hay dilatación, nos sugiere generalmente isquemia, o sea que está perdido totalmente la función del nervio. Esto es común en diabetes. Y si hay dilatación, quiere decir que está comprimido por un aneurisma, porque si nos está impactando las fibras del parasimpático que van afuera del nervio, son externas. Entonces, generalmente sí se comprimen por una masa. Igual todo esto se los voy a pasar para que lo revisen ya con tranquilidad. Entonces, era lo que comentábamos, el nervio, el tercer par craneal, tiene una parte periférica y una central. La parte periférica nos lleva el impulso parasimpático. Entonces, lo primero que se afecta cuando hay una compresión, pues son las fibras del parasimpático. ¿Qué va a pasar? No va a haber reflejo pupilar o va a estar disminuido. Y puede haber también el problema de la desviación de la pupila, que va a estar hacia afuera y hacia abajo. Y cuando se afecta la parte central, generalmente es por enfermedad vascular, porque ya nos está llegando hacia pues todo el nervio prácticamente, no nada más apretado por fuera. Cuando es problema por diabetes, generalmente pues en pacientes con un descontrol importante por la presencia de sorbitol, que es neurotóxico, entonces va a haber isquemia totalmente del nervio. ¿Sí? No sé si hasta aquí vamos bien. Sí. O sea, cuando hay isquemia va a afectar prácticamente todo. Y si hay aquí una masa, va a afectar más que nada la parte periférica. Y luego el troclear. Este es predominantemente motor, de hecho es exclusivamente motor, es el más pequeño. Nos va a inervar el oblicuo superior, que se encarga de mover el ojo hacia abajo y hacia adentro. Entonces, este nervio está implicado en actividades como leer o como subir escaleras. Entonces, pacientes que tienen problemas
en este nervio van a batallar para justamente hacer estas tareas. Los síntomas de una parálisis son diplopia, el ojo se va hacia afuera y los pacientes no pueden hacer estas actividades que les comentaba. También algo característico es que como el ojo está desviado, el paciente va a tratar de como inclinar la cabeza al lado contrario para compensar. De esta manera. Otra cosa también importante es que la pupila es más alta en el ojo que está afectado. No pueden ver el piso con el daño al cuarto par. Can see the floor. Y luego el sexto par, perdón, ya habíamos hablado de que es el recto lateral, el músculo que va a inervar. Entonces, si hay un problema con este músculo, con este nervio, el ojo hacia dónde se va a ir. ¿Hacia el medio? Ajá, hacia el medio, porque no hay quien lo jale hacia afuera. No hay movimiento lateral. Entonces el problema es peor cuando estamos tratando de ver algo de manera horizontal. Entonces esto nos da un tipo de estrabismo, que es una mala alineación de los ojos. En este caso, ¿cuál es el ojo que está afectado? ¿Este o este? El derecho. ¿Cuál? ¿Este? No, el otro. Este, ¿verdad? ¿Y aquí qué músculo es el que está jalando? El medial. ¿Cuál? Pues el medial, ¿no? Ajá, exactamente. El recto medial, porque ¿cuál es el que está afectado? El El lateral. lateral. Muy bien. Entonces ya quedó súper claro, ¿verdad? Hay una situación que se llama pseudotumor cerebri, donde hay presión intracraneal elevada y esto nos puede llevar a parálisis del sexto par. Porque este nervio, como está muy chiquito, es muy frágil y es susceptible a fuerzas de presión, a daño por presión. Entonces, generalmente cuando hay esto, hay una parálisis bilateral. Se puede identificar por papiledema al momento de hacer un fondo de ojo, que cómo se va a ver un papiledema. Los bordes del nervio óptico van a estar un poquito borrados y el nervio óptico se va a ver como ligeramente ensanchado o pálido. Esto es una situación un poquito rara. Yo la verdad nunca he visto uno, pero se describe un paciente clásico como una mujer de edad reproductiva que cursa además con cefalea. ¿Sí? No sé si habíamos comentado, pero en problemas de este tipo de nervios craneales que van a ojo, sobre todo cuando es el abducens, el que está afectado, puede haber diplopia. Se ven dos imágenes del mismo objeto y generalmente la diplopia es binocular. Cuando, no sé si les ha pasado que van al oftalmo y les pide que se tapen un ojo. ¿Alguien ha ido alguna vez a examen de la vista o algo? Sí. Sí. Cuando tú tienes una diplopia, pues se puede asociar a veces a un problema de astigmatismo. No es una diplopia muy marcada, a veces es medio leve. El oftalmo te pide que te tapes un ojo y esto mejora. No es un problema de diplopia real, es más bien asociado a astigmatismo. Y bueno, esto lo podemos ver ya al final, que damos un pequeño repaso. Pero sí les recomiendo también revisar esta patología, oftalmoplegia internuclear, porque probablemente también va a venir en el examen. ¿Sí? Revísenla. Creo que no hablaron de ella en las clases anteriores. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿quién seguía? ¿Era el facial que nos faltaba? Sí, doctora. Ujú. Adelante, entonces.
¿Sí se ve la pantalla? Sí. Y Sí, muy bien, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Yo voy a hablar sobre la exploración del nervio facial, que es el séptimo par craneal. Entonces, más te dije que arranque esto, ¿verdad? Ya. Nos habla aquí de la estructura como tal del nervio facial. Una consideración anatómica es que emerge a nivel de la unión bulbopontina y entra en el conducto auditivo interno. Y una importancia funcional que aquí nos pone la parálisis de Bell, que es una parálisis aguda de los músculos faciales a causa de la infección del nervio craneal 7, séptimo, por el virus 1 del herpes simple, que ya más adelante les voy a platicar cuál es y cómo detectarlo. La estructura, otra es la fibra motora branquiales. Estas van a emerger del agujero estilomastoideo, pasan a través de la glándula parótida y la importancia funcional es que inervan los músculos estapedio y estiloideo, el vientre posterior del digástrico y los músculos faciales. Otras fibras motoras van a ser las viscerales. Estas son en la porción petrosa del temporal y se extienden hacia el ganglio pterigopalatino. La importancia funcional va a ser que inerva las glándulas lagrimal, submandibular y sublingual y la mucosa nasal y la palatina. Otras fibras van a ser sensitivas generales que acompañan a las del ramo auricular del nervio craneal décimo e inervan la piel de la concha de la oreja y una pequeña área por detrás de la oreja. Otros son sensibilidad especial, que es cuando el nervio craneal facial discurre a través de la porción petrosa del temporal, muestra una dilatación al ganglio geniculado y lo que va a la importancia funcional es que da el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y el paladar duro y blando, transportando la sensación gustativa de la lengua, y esa va a ser la función principal de las fibras sensibilidad especial. Otras fibras son corticonucleares, pulvares, se proyectan bilateralmente hacia la porción del núcleo del nervio facial que inerva los músculos de la frente, pero para el resto de los músculos faciales se proyecta solo contralateralmente. Lo que nos va a provocar aquí es que si hay una lesión en las fibras corticales, causa debilidad contralateral de los músculos faciales, pero respecto a la frente. Es la denominada debilidad de la neurona motora superior del nervio craneal facial o debilidad central del nervio craneal facial. Nos van las otras dos estructuras, que es la motora visceral. Son cuerpos celulares que están dispersos en el tegmento del puente, en el denominado núcleo salivatorio superior, influenciado por el hipotálamo. Y la importancia funcional va a ser parasimpático para la glándula lagrimal, submandibular y sublingual y las mucosas nasal y palatina. Otra estructura va a ser el núcleo salivatorio superior, el cual son impulsos desde el sistema límbico, entran en el hipotálamo, hacen relevo y se transmiten a través del fascículo longitudinal posterior hacia este mismo núcleo. La importancia funcional es que las eferencias de este núcleo salivatorio superior viajan en el nervio intermedio, se dividen en el conducto nervofacial, en el nervio petroso mayor, y esto nos va a llevar para las glándulas lagrimal y nasal, y la cuerda del tímpano nos va a llevar hacia la glándula submandibular, la glándula sublingual. Estas son las últimas dos estructuras donde dice el nervio petroso mayor, sale la porción petrosa del temporal a través del hiato del conducto del nervio petroso mayor que alcanza el agujero rasgado hasta el conducto pterygoideo, donde se une el nervio petroso profundo y se convierte en el nervio del conducto pterygoideo, que desemboca en la fosa pterigopalatina
en el ganglio pterigopalatino, que está suspendido de la rama 2 del trigémino, ¿verdad? Y la importancia funcional es de los axones parasimpáticos preganglionares en el nervio del conducto pterigoideo hacen sinapsis en el ganglio pterigopalatino y las fibras postganglionares se dirigen a través de los ramos de la segunda rama del trigémino, alargando las lagrimales y mucosas. Otra estructura es la cuerda del tímpano. Esta se une al ramo lingual de la tercera rama del trigémino, después que este se pasa a través del agujero oval y discurre hacia la parte lateral del suelo de la boca. Esto contiene fibras parasimpáticas preganglionares eferentes, secretomotoras, para el ganglio submandibular. Hacen el relevo como fibras postganglionares para la glándula submandibular y sublingual, y la mayoría de las fibras conducen sensaciones gustativas, que lo vamos a ver. Bueno, ahorita no vamos a ver la parte gustativa, pero vamos a ver las importancias del nervio facial cuando vamos a explorar. Entonces aquí está una imagen de a dónde va el nervio facial, que vemos que discurre por toda la bolita amarilla, este de aquí, que es el ganglio geniculado. Las fibras azules que se ven aquí son para que van a las glándulas lagrimales y salivales. Vemos cómo van a la glándula lagrimal y a las salivales. Tenemos otras fuertes, que estas fuertes son las motoras, que van a ser los músculos de la mímica y los músculos del estribo. Estos van a ir hacia la frente, que es aquí, hacia el orbicular de los párpados y hasta aquí mismo dentro de los músculos de la mímica. Y otras fibras son accesoriales que van a dar los gustos del tercio anterior de la lengua, que vendrían siendo estas de aquí. Igual esta es otra imagen como que un poquito más esquematizada, ¿verdad? De lo que hablamos ahorita, de por dónde discurren todas estas salientes aferentes y eferentes del nervio facial. Ahora sí nos vamos a la exploración de la motilidad. Vamos a inspeccionar que no haya simetrías en las arrugas frontales, que no haya alteración de la oclusión palpebral, que no haya borramiento del surco nasogeniano o que haya desviación de las comisuras. Ya pues esto nos van a demarcar diferentes patologías. Arrugas frontales puede ser algún tipo de parálisis o miastenia gravis, que serían las más comunes. Aquí cuando vamos a inspeccionar al paciente en la exploración de la motilidad, se le solicita al paciente que realice determinados movimientos, como cuáles, como fruncir el ceño, como abrir la boca, silbar, arrugar la frente. Son los movimientos más que se van a hacer para la exploración del nervio facial. Y aquí nos ponen que para objetivar la fuerza del músculo cutáneo del cuello es que el paciente incline su cabeza hacia adelante y uno como médico va a poner el puño como para hacer una fuerza contralateral, de tal manera que el paciente haga fuerza y no permita que suba tanto la cabeza hacia la parte de atrás. Alteraciones comunes va a ser la parálisis facial central. Esta se observa en la parálisis de la mitad inferior de la cara. Va a haber borramiento del surco nasogeniano homolateral. El surco nasogeniano es este de aquí, que no va a haber de la mitad homolateral. Desviación de la comisura bucal hacia el lado opuesto. Y el signo de Raveliot, que el paciente no puede ocluir aisladamente el ojo del lado enfermo sin hacer lo mismo con el sano. Aquí se le va a pedir al paciente que pues cierre un párpado y luego cierre otro párpado, y si en el otro párpado no puede, que como está en la imagen aquí, tiene ese signo de Raveliot. Y tenemos otra parálisis facial periférica, que esta va a ser el aplanamiento de las arrugas frontales, como se ve en esta imagen, que no hay arruga frontal. Aquí tampoco hay arruga frontal o están muy disminuidas. También tenemos descenso de la ceja. Aquí se ve muy mínimo, que se ve más aquí que en esta. Tenemos también imposibilidad de ocluir el párpado. Y otra parte de aquí es el signo de Bell, que al paciente se le pide que cierre los ojos. Y aquí el globo ocular del lado polarizado se dirige hacia arriba, como vemos en esta imagen. Nos va a marcar que también su surco nasogeniano va a estar borrado, con desviación de la comisura bucal hacia el lado opuesto, como se ve también en esta imagen de aquí.
este paciente. Tenemos Carlos, otro que es... tengo una pregunta antes de que avances. Ajá. Ya sea que la contestes tú o que la conteste alguien más que haya leído sobre el tema. ¿Por qué en la periférica no está, porque hay diferencias entre la periférica y la facial? Porque bueno, ya dijiste que en la periférica se afecta pues toda la mitad de la cara y en la central no. ¿Alguien tiene alguna idea? Sí ven la diferencia, ¿verdad? Entre la periférica y la central. Porque en la periférica no nada más se está perdiendo la frente, también está perdiendo el surco nasogeniano. O sea, es toda la mitad de la cara. Y regrésale poquito, Carlos, a la central. ¿Ya vieron? En la central es nada más la mitad inferior. ¿Pero por qué? ¿Tú sabes por qué, Carlos? ¿No será por la irrigación, doctora? Por ahí va, más bien por la inervación. La parte superior de la cara tiene una inervación doble. O sea, viene desde el área, desde un área que es facial de la corteza motora, pero viene de los dos lados, la parte superior. Igual, si quieren, ahorita al final me recuerdan y les pongo un diagrama para que quede mejor y no hacer los bolas ahorita. Me recuerdan. Adelante, Carlos. Pero por ahí va. Ok. Entonces tenemos otro síndrome, que es el de Millar-Kluver-Difoville. Son lesiones de la protuberancia con parálisis facial homolateral y hemiplegia contralateral. Eso ya son síndromes de propias lesiones de la protuberancia del encéfalo. Y otros son de origen metabólico como los diabetes e hipertensión. Otro que nos puede causar parálisis puede ser lepra, síndrome de Guillain-Barré, meningitis basales, leucemias y linfomas. Y una que es muy común es la de herpes zóster o el síndrome de Ramsay-Hunt, que va a tener este tipo de lesiones, no son lesiones, se me olvidó la palabra como tal, son como creo que como máculas o pápulas, no recuerdo bien. Y ahorita usted, doctor, me corrige ahorita bien, que van a estar en el oído y va a provocar totalmente la parálisis como se ve aquí, del lado del lado que va a estar afectado. Y otro es el espasmo hemifacial, que son contracciones rápidas limitadas a un determinado músculo o grupos musculares y pueden desencadenarse en forma espontánea o luego de algún estímulo sensitivo. Y esto solamente van a hacer a la mitad, como dice ahí, hemifacial. Se va a presentar a lo mejor de un lado de la cara, después de que el paciente... Hay un video por ahí en YouTube donde a una paciente le dicen que haga como si diera un beso o si levantara los ojos y se ve como los labios tienen un espasmo ligero, inclusive los párpados también tienen espasmo ligero, y eso se le va a llamar espasmo hemifacial. Y hasta ahí sería la parte de la exploración del nervio facial. Ok. Itzel Martínez, ¿andas por ahí? Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba este síndrome donde hay herpes que afecta el nervio facial? ¿Alguien recuerda? Lo acaba de mencionar su compañero. Sí, es el síndrome de Millar-Gruber, algo así, Gubler. No,
ese es otro. Ramsay-Hunt. ¿Sí? ¿Qué Sí, particularidad perdón. tiene el herpes zóster? No te preocupes. Ahorita nos comentaba Carlos. ¿Qué hace el herpes zóster? Es diferente que el herpes tipo 1, que el tipo 2, porque hay una presentación clásica de herpes zóster. Carlos, ¿tú sabes? ¿Me puede repetir la pregunta otra vez? ¿Qué hace el herpes zóster? ¿Cómo se manifiesta? La forma más general. Ya ves que comentabas que no te acordabas exactamente cómo era la presentación en la piel. ¿Alguien la Sí, sí. conoce? De hecho, hasta tiene un nombre así como muy coloquial. ¿Varicela? Ajá, o sea, es un tipo de... Erupciones. Sí. Erupciones. Ajá, Podría ser erupciones a lo largo del nervio trigémino. pues no concretamente el nervio trigémino, puede ser alrededor de casi cualquier nervio. Se le llama culebrilla, así como término coloquial, que de hecho algunos pacientes así se los van a mencionar. Y más que erupciones, son como vesiculitas sobre una base eritematosa, aunque también puede ser como erupción. Afecta a los nervios y de hecho sí es un pues tipo, le llaman varicela zoster de hecho. Es una infección que se queda ahí latente, que se guarda en ganglios nerviosos y se puede reactivar por estados de inmunodepresión, por ejemplo, inmunosupresión, o en personas de mayor edad, mayores de 65 años, es mucho más frecuente y es extremadamente doloroso, por lo mismo de que va agarrando la trayectoria de un nervio y así es como lo van a ver en la piel del paciente. Es muy, muy doloroso. Esa es una forma de herpes zóster. Esta es otra, el Ramsay-Hunt sí va como más específicamente a facial. Tenía por ahí algo más que comentarles del facial. ¿Me das chancita de proyectar, Carlos? Sí, ya puede. Bueno, antes de proyectar, el facial, ¿qué tipo de nervio es? Sensitivo. Nada más. ¿El motor no es mixto? Es mixto, exacto. Porque aparte de sensibilidad, también nos va a dar. Es más, ¿qué tipo de sensibilidad nos da el nervio facial? Puede ser el del gusto, sí, el gusto de los 2/3 de la lengua. Ajá, exactamente. Entonces, ese es un tipo de sensibilidad que nos da el facial. Aparte de lo motor, los músculos de la expresión facial, pues justo nos los da el facial, la salivación, el lagrimeo, algunos músculos del oído también, como cuál. Que de hecho es el más pequeñito de todo el cuerpo. El hueso, ¿verdad? Es un músculo. ¿El del estribo? Estapedio. ¿Sí? Que también tiene por ahí implicaciones en la modulación del sonido, de la intensidad del sonido. Y bueno, este nervio en particular, como todos que tienen sus cosas así especiales, sus características especiales, es que tiene una inervación dual
procedente de corteza. ¿Sí? Les voy a poner una imagen para que se den una idea. ¿Pueden verlo? Sí. Sí. Acá al fondo les puse un resumen de todos los pares craneales y este es el facial. Ya ven que comentábamos, movimiento facial, bueno, es mixto, involucra tanto sensorial como motor. Ya lo comentaron también unas compañeras ahorita, a través de la cuerda del tímpano nos va a dar el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. Quedamos que la parte somatosensorial de los 2 tercios anteriores, esa sensibilidad que no tiene nada que ver con el gusto, nos lo va a dar, pero el trigémino. Y además nos va a dar la salivación, el lagrimeo. Habíamos hablado también del orbicular, ocular, que pues va a hacer que el ojo se cierre, y modulación del volumen a través del estapedio, que es el músculo más chiquitito que hay en todo el cuerpo. Entonces, por acá era lo que les comentaba, hay una inervación dual procedente de neurona motora superior. Cuando hablamos de neurona motora superior, estamos hablando de la parte que viene de la corteza, que es del área facial. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que si es una parálisis central, sí hay un movimiento de la frente, porque la parte superior de la cara tiene una inervación dual. Viene de ambas partes de corteza, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, aunque se pierda la de este lado, si tenemos la inervación procedente de este lado, pues aún así vamos a tener movimiento de la frente. Pero si tenemos una parálisis periférica, que ya es de núcleo motor facial hacia afuera, esto es lo periférico, ahora sí, pues ya de plano se pierde, porque aquí está donde llegan a hacer sinapsis las fibras procedentes de corteza. Entonces no hay por dónde le llegue a la cara y toda la cara va a estar perdida, el movimiento va a estar pues caída. ¿Sí? Entonces, un daño de neurona motora superior se puede dar, por ejemplo, por una pérdida de la irrigación de la cerebral media, por un evento vascular cerebral. Entonces, aquí sí vamos a tener la parte superior de la cara intacta, porque aquí hay tanto inervación como irrigación de la parte contralateral, es dual, pero la parte inferior de la cara sí va a estar afectada porque esa no tiene no hay estímulo dual para la inferior. Y si tenemos ya una lesión periférica, va a estar perdida toda la mitad de la cara, porque aquí no hay por donde le llegue del lado contralateral. ¿Sí? Aquí viene un poquito más resumido. Si estamos en un problema de neurona motora superior, ¿dónde va a estar localizada la lesión? Pues, lógicamente en corteza, antes de llegar a núcleo, cualquier cosa de aquí a acá. El lado afectado va a ser el contralateral. Los músculos involucrados van a ser los músculos inferiores de la expresión facial, por lo que comentábamos ahorita. Los superiores puede llegarle estímulo de ambas partes. Entonces la frente no va a estar involucrada por eso. Otros síntomas, pues nada. Y si tenemos un problema de neurona motora inferior, la lesión va a estar localizada de núcleo hacia afuera, cualquier lugar en el trayecto del nervio facial. El lado, entonces, como es periférico, va a ser de manera bilateral, a diferencia de la central o de neurona motora superior. Aquí, como es periférico, ya se entrecruzaron las fibras y ya no hay de dónde le llegue a esta parte de la cara, entonces ya está perdida totalmente. Y se van a presentar los síntomas que había comentado Carlos.
no se va a poder cerrar bien el ojo, puede esto generar problemas de ojo seco o úlceras corneales. Como está perdida también la inervación del estapedio, puede haber hiperacusia, que algo similar, ¿se acuerdan? Pasaba en el trigémino. Y hay pérdida de la sensación del gusto a la lengua anterior, que eran los 2/3 anteriores. Entonces todo esto se va a presentar. También se puede perder el reflejo corneal, la parte motora, porque se pierde. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ajá. Aquí nos menciona que cuando hay una parálisis del facial, también se puede perder parte del reflejo corneal, que es la parte motora. ¿Por qué? Es algo que ya he comentado como 3 veces. ¿Qué músculo es el que está inervado? Que nos da la parte motora del reflejo corneal. Empieza con O. ¿El orbicular? Exactamente, el orbicular. Entonces está perdido. A pesar de que estimulemos la córnea del paciente, no se va a proteger el ojo, va a seguir abierto. No hay gusto y hay hiperacusia. No toleran los sonidos. Hablaba también Carlos de la parálisis de Bell, que generalmente es una mononeuropatía idiopática, o sea, nadie sabe por dónde llegó. A veces hay causa, a veces no. Nos da parálisis facial, generalmente se resuelve en meses, en semanas a meses, pero a veces pues no hay una resolución total. Se piensa que puede ser también por herpes tipo 1, pero hay otras causas que técnicamente no serían parálisis de Bell, pero pues pueden manifestarse como si fuera una parálisis de Bell. La enfermedad de Lyme, ¿se acuerdan quién da la enfermedad de Lyme? Las pulgas. ¿La qué, perdón? Las pulgas. Sí, las pulgas. ¿A través de qué agente infeccioso? Que es una bacteria, es un virus, que es parásito. Una riqueza, ¿no? Ajá, puede ser, más bien en este caso para la enfermedad de Lyme es Borrelia burgdorferi, bacteria. ¿Sí? Entonces también puede producir una tipo parálisis de Bell o la presencia de un tumor en cualquier parte de la salida del nervio, un evento vascular cerebral, herpes zóster, que ya comentamos que es el síndrome de Ramsay-Hunt, o diabetes o isquemia. Y bueno, eso es todo lo que tengo yo del nervio facial. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta. No, yo no. ¿No? Sí quedó súper claro, me lo prometen. Bueno, voy a asumir que sí porque nadie pregunta nada. Entonces, quedan 6 minutitos para que tienen clase, ¿no? Creo. No, seguía yo, ¿verdad? A las 5. Sí. Bueno, igual descansen una hora de aquí a que dé su clase. Nos vemos la próxima. Sí, doctora, hasta Cuídense mañana. mucho. Buenas tardes. Usted Bye. también. Mira,